Hola, mi nombre es Jesús Eduardo Pulido. Me complace saludarte y a la vez suministrarte mediante este video algunas orientaciones acerca del análisis de la correlación lineal bivariada y regresión lineal. La correlación lineal es una medida estadística que expresa la relación entre dos o más variables que representan determinadas características o atributos de una población o de una de sus muestras. La correlación entre variables se mide a través del coeficiente de correlación y su valor va a estar comprendido entre -1 y 1. Estos valores de correlación nos indican que existen correlaciones positivas y correlaciones negativas. Una correlación será positiva cuando tengamos, por ejemplo, dos variables como x y y la distribución de los valores de estas variables están de forma tal que a valores altos de x le corresponden valores altos en la variable y a valores bajos en la variable x le corresponden valores bajos en la variable y. La correlación negativa vendría dada cuando, teniendo dos variables como por ejemplo la variable u y la variable z, sus valores se comportan de forma tal que a valores altos en la variable u le corresponden valores bajos en la variable z y a valores bajos en la variable u le corresponden valores altos en la variable z. Para poder determinar la correlación entre dos variables, lo primero que hay que hacer es construir un diagrama de dispersión, porque este diagrama de dispersión va a permitir visualizar la forma de la nube de puntos y también cómo se distribuye esa nube de puntos alrededor de la línea de ajuste total. Pero también va a permitir visualizar si esa relación entre las dos variables es positiva o negativa. Vamos a apoyarnos en el archivo de datos que hemos venido trabajando en los otros videos. Y aquí vamos a determinar el coeficiente de correlación en la calificación de matemáticas y las calificaciones en física. Pero previamente tenemos que construir el diagrama de dispersión para ver cómo se comportan estas calificaciones en esas dos variables. Para ello, nos ubicamos en la barra de menú y seleccionamos gráficos. De gráficos nos ubicamos donde dice cuadro de diálogos antiguos y aquí observamos varias modalidades de gráficos y nosotros vamos a seleccionar donde dice dispersión de puntos. Aquí tenemos varias opciones de gráficos de dispersión. Nosotros vamos a tomar el que dice dispersión simple. Ya este gráfico está por defecto seleccionado. Le damos definir y vamos a seleccionar la calificación en matemática y a través de esta flecha la pasamos al recuadro donde dice eje de las y. Seleccionamos física y a través de las calificaciones en física, seleccionamos las calificaciones en física y a través de esta flecha la pasamos al recuadro donde dice eje de las x. Pude haber intercambiado, es decir, pude haber colocado las calificaciones de física en el eje y y las de matemáticas en el eje x. Eso no me va a dar ninguna variación en el diagrama de dispersión. Le damos a aceptar y aquí tenemos el diagrama de dispersión, donde estamos viendo una nube de puntos. Allí debemos tener 22 puntos porque tenemos 22 alumnos. Cada punto de estos nos representan un valor de la calificación de física y un valor de la calificación en matemática. Es decir, un par ordenado donde aparecen un valor de x y un valor de y. Ahora vamos a tratar de ajustar esta nube de puntos a una línea recta. Para ello damos doble clic dentro del diagrama de dispersión y acá en esta barra ubicamos esta opción que nos dice añadir línea de ajuste total. Si no tienes esta barra, le das aquí donde dice elementos y aquí está la línea de ajuste total. Le damos clic y ya tenemos la línea de ajuste total que algunos llaman línea promedio. Y la llaman promedio porque por encima de ella aproximadamente hay el mismo número de puntos que por debajo. Bueno, como ya sabemos que
esta nube de puntos tiene un comportamiento lineal, de una tendencia lineal, ahora sí podemos determinar el coeficiente de correlación de Pearson. Si esta nube de puntos no se hubiese podido ajustar a una línea recta, no podríamos determinar el coeficiente de correlación de Pearson, sino que se determinaría el coeficiente de correlación de acuerdo con el tipo de curva que tuviera. Si es una parábola, si es una exponencial, una cuadrática, etc. Pero en este caso nos estamos limitando al trabajo del análisis de la correlación lineal. Para ello nos vamos a la barra de menú, seleccionamos analizar y ubicamos correlación y seleccionamos la ruta bivariada. Aquí seleccionamos la calificación en matemática y mediante esta flecha la pasamos al cuadro de variables, seleccionamos física y con la flechita la pasamos al cuadro de variables. Aquí tenemos los coeficientes de correlación. Tenemos a Pearson, al Tau B de Kendall y a Spearman. En nuestro caso vamos a trabajar con Pearson. Si no estuviera elegido Pearson, lo elegimos. Y el otro aspecto que debemos tener en cuenta que esté marcado es este donde dice marcar las correlaciones significativas. Le damos a aceptar y aquí tenemos el cuadro con las correlaciones. La calificación de matemática con la calificación de física vemos que tiene un coeficiente de correlación de 0,463, que es exactamente igual que si hablamos de la correlación de física con la correlación de matemática. Pero observamos que arriba del 0,463 tiene un asterisco. Nos venimos acá debajo, tiene una leyenda que dice la correlación es significativa al nivel de 0,05. La interpretación que le podemos dar a este coeficiente de correlación es que el coeficiente de correlación entre la calificación en matemática y la calificación de física es significativa a nivel de 0,05. Ahora vamos a ver lo del análisis de regresión. El análisis de regresión posibilita realizar dos operaciones básicas. Una, derivar una ecuación y una línea que represente la ecuación para describir la forma de relación entre las dos variables. Esto es lo que algunos llaman ecuación de regresión y línea de regresión. Y la otra operación que podemos hacer es que a partir de los valores de una variable o variables independientes podemos estimar el comportamiento de una variable dependiente o de criterio. La ecuación de la línea de regresión viene dada por esta expresión que tenemos acá. Y sub i igual a b sub 0 más beta 1 por x, donde y sub i es la variable dependiente, x es la variable independiente, b sub 0 y b sub 1 son los coeficientes de regresión. El coeficiente de regresión b sub 0 es el punto en el cual la recta corta el eje vertical y se denomina constante en la ecuación de regresión. Y el coeficiente de regresión b sub 1 es la pendiente de la recta que expresa el cambio medio que se produce en la variable dependiente por cada unidad de cambio que se origina en la variable independiente. Vamos a plantearnos el siguiente ejemplo de las dos variables que venimos manejando, que son las calificaciones en física y en matemática. Sería estimar la calificación en física de un alumno que obtuvo 10 puntos en matemática. Para ello, esa estimación la vamos a hacer partiendo de esta ecuación. Y sub i a b sub 0 más beta 1x. Por lo tanto, le vamos a pedir al programa que nos dé los coeficientes de esta ecuación. Para ello, nos venimos a la barra de menú y seleccionamos analizar. Ubicamos donde dice regresión y tomamos la ruta de lineales. Y aquí tenemos dos recuadros. El primer recuadro requiere una variable dependiente y el segundo variable independiente. En nuestro caso tenemos ahora que decidir cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Pues muy bien, un estudiante no podría hacer cálculos en física si no conoce los procedimientos en matemática. Por lo tanto, las calificaciones en física viene a ser la variable dependiente y las calificaciones en matemática viene a ser la variable independiente. Le damos a aceptar y aquí tenemos tres cuadros que nos da como resultados. El primero es el resumen del modelo.
Aquí tenemos la correlación que ya la obtuvimos anteriormente por piso y nos está dando exactamente el mismo valor, 0,463. Aprovecho para decir que esta coma significa 0, y tenemos el R cuadrado. ¿Qué es el R cuadrado? El R cuadrado es el coeficiente de determinación. ¿Y qué significa el coeficiente de determinación? Pues él expresa la variación de la variable dependiente que es explicada por la variable independiente. Para hacer la interpretación de este coeficiente de determinación, en este caso que nos ocupa, multiplicamos por 100 este valor de 0,214, que sería 21,4%. El 21,4% de la variabilidad de las calificaciones en física está asociada a las calificaciones en matemática. Aquí, este cuadro de ANOVA no lo vamos a tomar en cuenta en este estudio, pero sí vamos a tomar en cuenta donde dicen los coeficientes. Coeficientes no estándar de B, y tenemos 4,824 que vendría siendo la constante, como ya vimos anteriormente. Este es el B sub 0. Y aquí tenemos el 0,640 que sería la pendiente. Ahora, vamos a evaluar esta pendiente para ver si es estadísticamente significativa o no lo es. Si esta pendiente es estadísticamente significativa, podemos utilizar estos coeficientes de correlación en la ecuación y por ende podemos hacer la estimación. Y este valor de la pendiente no es estadísticamente significativo, pues no podemos utilizar la ecuación de regresión para hacer la estimación. Observamos entonces que la significación de 0,640 es de 0,030. Cuando esta significación es menor que 0,05, la pendiente es estadísticamente significativa y podemos utilizar la ecuación de regresión. Si este valor de significación fuera mayor a 0,05, no se podría utilizar la ecuación de regresión para hacer las estimaciones. Muy bien, nos traemos entonces para acá los valores de los coeficientes de regresión de beta sub 0 y de la pendiente. Y aquí tenemos la ecuación de regresión a la cual hicimos referencia hace un momento. En este caso, esta Y vendría siendo física y X matemática. Y el coeficiente B sub 0 es este valor que tenemos acá. Y el coeficiente beta sub 1, que sería la pendiente, es este valor que tenemos acá. Entonces, sustituimos acá los valores, que sería Y igual a 4,824 más 0,640 por 10, que es el valor con el que estamos utilizando para hacer la estimación, es decir, el 10 en matemática. Esto nos da 11,124 puntos de calificación en física. La conclusión a la cual podemos llegar a este resultado es que es de esperar que un estudiante que obtuvo 10 puntos en matemática logre una calificación de 11 puntos en física. Aspiro que las orientaciones dadas en este video sean de utilidad cuando analices mediante la correlación y la regresión lineal dos variables con nivel de medición de intervalo o razón. Insisto, no olvides que cuando vas a trabajar con la correlación y la regresión, esas dos variables deben tener un nivel de medición de intervalo o de razón.